Estamos aquí con uno de los más grandes politólogos, analistas internacionales, escritor de diferentes libros y además profesor universitario, Claudio Fantini. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros aquí en el programa Perspectivas. La ¿Qué idea, tal, bueno, es un poquito... ¿Qué tal, Leonel? Un Sí, gusto Claudio. saludarlo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad, un placer enorme. La idea, bueno, de invitarlo al programa es justamente que nos cuente un poquito cómo está hoy en día Perú, cómo está muy reñida la elección. Hoy salió o sea, uno de los futuros presidentes o de las elecciones, o sea, que se proclama ganador, Castillo, diciendo bueno, que es el actual presidente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el escrutinio está indicando eso. El escrutinio está indicando que el ganador de esta elección es Pedro Castillo, del partido Perú Libre. Eh, ya no creo que den los números de ningún modo para que se revierta este resultado. Los votos que han entrado a los cómputos en estos últimos 2 días eran los del interior rural, sobre todo el interior andino, el interior selvático, los rincones más remotos del país. Ahí el voto masivamente favorece a Pedro Castillo, y también entraron en estos últimos días los votos desde el exterior, terreno en el cual era predominante el voto a Keiko Fujimori. Pero ya a esta altura del escrutinio, la cantidad de votos que quedan vienen con una tendencia que no parecen poder revertir el resultado. A esta hora, el ganador de la elección en Perú es Pedro Castillo. Lo único que falta ver es si prospera la denuncia de fraude que hizo Keiko Fujimori y los esfuerzos que están haciendo una suerte de batallón de abogados prestigiosos e influyentes que quieren poner a revisión de tribunales electorales cerca de 100.000 votos que fueron favorables al candidato del partido izquierdista. Si esto prosperara, es posible que el resultado se revierta, porque es posible que en esa instancia suceda algo que yo llamo el fraude suave, ¿no? El fraude suave es algo que se hace posible cuando la diferencia entre el ganador y el segundo es muy ínfima, ¿no? Cuando es una muy pequeña diferencia de votos, entonces esos votos se ponen a revisión y ahí en la revisión de votos anulados, de votos impugnados, cuando hay una fuerte presión externa, esa presión puede lograr imponer una subjetividad en la revisión de votos que oriente el recuento, la revisión en un sentido determinado. Yo a eso le llamo fraude suave, un fraude casi imperceptible, y eso es lo que estaría, desde mi punto de vista, intentando Keiko Fujimori, porque a la hora de plantear lo que ella llamó un fraude sistemático no presentó absolutamente ninguna prueba, no dio ningún razonamiento que sirva como elemento probatorio. Así que hasta que no diga el organismo supremo electoral en Perú que esto está terminado, bueno, no se podrá afirmar que Pedro Castillo es el presidente, pero Pedro Castillo es claramente quien está señalando como ganador el escrutinio. ¿Cree usted, Claudio, que hoy la Cancillería peruana dijo que faltaban unas 260.000 actas para contabilizarlos? ¿Cree usted que pueda Keiko Fujimori, con esas actas que faltan del exterior, que posiblemente sean más proclives para Keiko Fujimori, poder revertir esta situación, o lo ve ya muy lejano? Yo creo que es cada vez más pequeña la posibilidad de que eso ocurra.
los votos que faltan contar son más que la diferencia que Pedro Castillo tiene sobre Fujimori, pero tendría que ser la totalidad de esos votos favorables a Fujimori para poder dar vuelta este resultado, y la tendencia en los votos llegados del exterior, si bien es favorable a Fujimori, lo es con una ventaja que de sostenerse, una diferencia sobre los votos para Castillo, que de sostenerse impedirían que se revierta ese resultado. Por eso me da la impresión de que Keiko Fujimori a esta hora solo apuesta a que en los tribunales electorales se revierta lo que en las urnas el escrutinio está marcando, y lo que el escrutinio está marcando es un triunfo de Pedro Castillo que a esta hora parece irreversible. Sí, de hecho ya varios periodistas de muy alto prestigio, ejemplo Jaime Bailey, ya ha dicho que prácticamente que Pedro Castillo va a ser el actual presidente. Dicho esto, siempre pasa lo mismo en América Latina. Cuando hay un empate así técnico, siempre uno siente como que es un fraude. ¿Por qué se puede? O sea, ¿por qué es? O sea, ¿por qué los presidentes o por qué no aceptan la derrota? Porque la verdad que es muy reñido esto. O sea, fraude sería si Keiko Fujimori, no sé, era derrotada por, no sé, el 95-98% prácticamente, algo, o sea, si hubiese habido algo fuera de lugar en los comicios, pero por lo que se vio el domingo transcurrió todo con mucha normalidad. Totalmente, fueron unas elecciones impecables, pero la posibilidad de esto que yo llamo el fraude suave, y que no es exactamente un fraude, sí, pero que en sus efectos lo es. Es una manipulación de los conteos que se hacen como revisiones, una gravitación sobre quienes están realizando esa revisión de votos anulados, de actas impugnadas, que si están recibiendo una presión muy fuerte de sectores muy poderosos en un sentido determinado, a esa revisión de votos se la hace de modo tal que va guiando el resultado en la dirección que pretende la presión ejercida. Por ejemplo, yo creo, y subrayo la palabra creo, o sea, no lo puedo probar, yo creo que eso puede haber ocurrido en la primera vuelta de la elección en Ecuador para determinar el segundo puesto. Si hacemos memoria, vamos a recordar que en la primera vuelta de la reciente elección presidencial salió primero Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, y en segundo lugar había quedado Yacu Pérez, el candidato del movimiento indigenista Pachacutic. En tercer lugar había quedado Guillermo Lasso. Pero la diferencia del candidato de Pachacutic sobre el candidato Guillermo Lasso era una diferencia muy estrecha. Entonces, la coalición política de la centro-derecha que postulaba Lasso ejerció una presión, hizo denuncias de irregularidades, obligó a una revisión de los votos. En esa revisión de los votos hubo una presión no solamente de los sectores financieros y empresariales que apoyan a Guillermo Lasso, sino también del correísmo, ¿no? de quienes apoyan a Rafael Correa, y en este caso a sus candidatos, que era Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque Pachacutic, el partido que estaba conquistando el segundo lugar y por ende estaba entrando al balotaje con gran posibilidad de ganarla, porque el que tenía un techo insuperable era Arauz, el candidato de Correa, ¿no? Por lo tanto, el que saliera segundo la iba a ganar, más o menos como la elección que terminó coronando presidente a Néstor Kirchner en la Argentina. El que entrara segundo le iba a ganar a Menem en el balotaje, ¿no? Estaba cantado, no importaba quién entrara, el que entrara iba a ganar el balotaje. Así estaba planteada la cuestión en Ecuador, y el segundo iba a ser Yacu Pérez del movimiento Pachacutic. ¿Pero por qué?
todos se unieron en su contra, porque el movimiento Pachacutic, como la mayoría de los movimientos indigenistas, salvo Evo Morales y quienes lo acompañan, son anti-extractivistas, o sea, se oponen a las economías extractivistas, a las economías que se apoyan en la extracción de petróleo, en la minería. Entonces, en Ecuador, donde la industria petrolera y gasífera es importante, el poder económico y el alto poder político, que incluye al correísmo, estaba en contra de que Pachacutic pueda quedarse con el gobierno. Por eso ejerció la presión y en ese recuento, revisando los votos observados, los votos impugnados, se terminó dando vuelta el resultado y el que se quedó en el segundo puesto fue Guillermo Lasso, quien luego en el balotaje terminó convirtiéndose en presidente de Ecuador. Yo creo que ahí sucedió eso que yo llamo el fraude suave y creo que a eso es a lo que apuesta Keiko Fujimori. Lo mismo hubiera intentado Pedro Castillo si hubiese sido él el que hubiese quedado por debajo en los votos. Lo mismo, el que queda por debajo por una diferencia muy breve intenta revertir en los tribunales electorales el resultado que quedó en las urnas. La diferencia es que Keiko Fujimori tiene el apoyo del poder económico, lo muestra el hecho de que este batallón de abogados que está planteando estos recursos para que se haga una revisión de votos son los bufetes más prestigiosos y más influyentes de Perú. Pedro Castillo no tiene esos apoyos, por ende no hubiese tenido la misma fuerza de presión para lograr eso que yo llamo el fraude suave, que es un y también manipulado de tal modo que orienta ese recuento o esa revisión en un sentido determinado. Y también lo mostraron en los mercados, que el lunes se cayeron 10% la bolsa en Perú. No, los mercados reaccionaron en contra o temiendo el triunfo eventual de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo se postuló a presidente por un partido que se declara marxista-leninista. Perú Libre es un partido muy fuerte o más fuerte en el interior, sobre todo en el interior más rural, y su líder, Vladimir Cerrón, es un dirigente marxista-leninista, hubiera sido él. Tiene causas de lavado de dinero. Tiene causas de corrupción de cuando fue gobernador del departamento de Junín. Pero Pedro Castillo no tiene esos antecedentes de marxista. Pedro Castillo, si uno mira su historia en la política, es más vale alguien que va buscando el vehículo político que lo lleve hacia arriba, ¿no es cierto? Y por eso inició su vida política y llegó a ser dirigente e incluso candidato a alcalde en Cundinamarca, el departamento donde él vivía, en el partido Perú Posible, que es el partido del economista y expresidente Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo es un cuadro académico de la Universidad de Stanford, es un economista claramente liberal y su presidencia fue la que terminó consolidando el derrotero del libre mercado que inició la economía bajo el régimen de Fujimori en Perú. O sea, Pedro Castillo estuvo varios años, fue dirigente, incluso fue candidato de un partido de centro derecha que impulsó la economía de mercado en Perú. Y luego fue un sindicalista docente. Ese fue el escenario que lo visibilizó a nivel nacional, porque como sindicalista docente, él es maestro rural, protagonizó una huelga larguísima que ocurrió en el año 2017 y fue contra el gobierno que encabezaba el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esa huelga larguísima lo convirtió
visible, lo hizo visible a nivel de todo el país, y por eso Vladimir Cerrón, que no puede ser candidato porque tiene sentencia firme en casos de corrupción de cuando fue gobernador de Junín, hizo que su partido le diera la candidatura a presidente, aunque no solo que no es marxista, sino que en temas sociales y de familia tiene posiciones ultraconservadoras, está en contra del aborto, Pedro Castillo está en contra también del matrimonio igualitario, está en contra de la legalización de la marihuana, es partidario de sacar a Perú del pacto de San José de Costa Rica para poder reinstaurar la pena de muerte, tiene posiciones recalcitrantes típicas de la derecha, Pedro Castillo, no es exactamente un marxista, pero el dato no es exactamente izquierdista casi el nada, pero el dato significativo es que si bien tuvo un discurso izquierdista durante toda la campaña, después del balotaje apareció con un giro copernicano en su posición, tanto en lo político como en lo económico. Él proponía reemplazar la Constitución de 1993, la que hizo realizar el régimen de Fujimori, la Constitución que establece la economía de mercado y da plenas garantías a la libertad de empresa, reemplazarla por una nueva Constitución de corte socialista. Ya dijo que no va a cambiar la Constitución, que va a seguir vigente la Constitución de 1993, y después puso a la cabeza de su equipo económico a Pedro Franque, el economista que también había manejado los equipos económicos de Verónica Mendoza, una dirigente de centro izquierda, pero que no es anticapitalista, ni es antiempresa privada, ni mucho menos, ¿no? Entonces Pedro Franque es una garantía de que un gobierno de Pedro Castillo no transitaría la senda hacia el chavismo o hacia cualquier modelo de ese tipo, ¿no? Claro, uno no puede estar seguro que eso es lo que va a ocurrir, pero esa es la señal que empezó a dar Pedro Castillo después del balotaje y cuando ya los escrutinios lo están consagrando vencedor, y yo creo que está dando esas señales pro economía de mercado, garantizando que no va a tocar la propiedad privada, garantizando la independencia de lo que allí se llama Banco Central de Reserva, garantizando de hecho había dicho sin déficit fiscal. Creo que está haciendo eso precisamente para dar tranquilidad a los sectores del poder económico y que no se sumen a la presión para que se perpetre lo que yo llamo el fraude suave, ¿no? Para que no le roben la elección. No, de hecho él había anunciado en su momento que quería privatizar muchas empresas privadas, o sea, que quería hacer privatización, o sea, quería volcarlas al sistema del Estado, a las empresas. Exactamente, estatizar las empresas. Sí. O sea, por eso también las bolsas responden, los mercados responden. Pedro Franque es un economista que no está a favor de las estatizaciones. Él se opone a ciertas privatizaciones. Franque se opone a la privatización, por ejemplo, del servicio de agua, claro, y de ciertos servicios públicos, pero no propone un Estado más grande. Su lema era siempre, en los tiempos de que asesoraba a Verónica Mendoza, más empresa privada con un Estado mejor. O sea, más empresa y mejor Estado. No más Estado. No agrandar el Estado, sino mejorar el Estado. Esa es la visión que más vale afina a una visión socialdemócrata. Y esta visión, la del economista Pedro Franque, es la que está mostrando como carta de presentación ante el empresariado peruano. Por estas horas, Pedro Castillo, o sea, está dando un giro copernicano en sus posiciones políticas y económicas. Y Claudio, ¿cómo ve, sí, obviamente, si ya Castillo se proclama presidente, cómo lo ve a Perú de acá prácticamente, no sé, a 2, 3 años? O sea,
muy parecido a los países latinoamericanos como Argentina, o sea, siendo más proteccionista, cerrándose al mundo, o no, o puede haber una beta que Perú siga como, bueno, como viene, porque viene creciendo bien, viene colocando deuda a un muy buen porcentaje. La verdad que venía haciendo las cosas muy bien Perú. Sí, lo que pasa es que no venía corrigiendo un problema que es el que termina Sí, complicando el estallando, funcionamiento de la democracia, que es la desigualdad, ¿no? exacto. Lo Mucho trabajo estamos en viendo, negro. claro, lo estamos viendo en Chile. En Chile, eh, la, 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 el bipartidismo entre las dos coaliciones, la de centro izquierda y la de centro derecha, fue muy exitoso. En lo político despinochetizó la política chilena, y en lo económico generó un nivel de desarrollo, un crecimiento económico que ya está alcanzando el desarrollo. Y sin embargo, no pudo corregir un problema endémico, el mismo problema que tenía la antigua democracia chilena, la previa a la dictadura de Pinochet, y ese problema es la desigualdad. Eh, con lo exitoso que fueron en particular los gobiernos de la coalición de centro izquierda, con las presidencias de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y luego Michelle Bachelet, al no haber corregido esa cuestión que es crucial, bueno, ya había un agotamiento en la primera década de la transición democrática. La sociedad chilena tenía expectativa de que ese crecimiento económico necesario eh, iba a desembocar en algún momento en las correcciones para generar una sociedad también más equitativa, para generar mayor equidad social. Como eso no se produjo, terminó en estallido social, y después del estallido social vino la elección de constituyentes, en la cual el bipartidismo se derrumbó y aparecieron protagonistas nuevos, la izquierda dura o la izquierda ya más de molde marxista, y los independientes. Lo mismo está ocurriendo en Colombia, el antiguo bipartidismo, que era el del Partido Liberal por la centro izquierda y el Partido Conservador por la centro derecha, está siendo desplazado por la nueva bipolaridad, que es el uribismo como derecha durísima, y los que siguen a Gustavo Petro, que es la izquierda dura. Esa es la nueva polarización en Colombia. Bueno, en Perú Lo mismo pasa en Guatemala, ahora también el con... crecimiento económico que empezó en el régimen de Fujimori en los 90, que se impulsó con más fuerza todavía en el gobierno de Alejandro Toledo, que continuó con Alan García en su segunda gestión, tan diferente, las antípodas de lo que había sido su gobierno en la década del 80 del siglo pasado. Luego se mantuvo también con Ollanta Humala y con Kuczynski. Sin embargo, al no solucionar el problema de la desigualdad, eso siempre es como una espada de Damocles, y en algún momento podía pasar lo que acaba de pasar. Terminó un balotaje, un proceso electoral desembocando en un balotaje donde no había un candidato de centro. Había dos extremos, la extrema derecha, que representa a Keiko Fujimori, y la extrema izquierda, que representa el partido Perú Libre. ¿Cómo va a ser lo que viene si gana finalmente, qué es lo que parece que va a ocurrir, Pedro Castillo? Bueno, eso depende de cuál de los Pedro Castillo va a gobernar. Si va a gobernar el Pedro Castillo de la campaña electoral, bueno, Perú puede colocarse en la vereda del chavismo, y habrá que pensar en un autogolpe como el que dio Fujimori en 1992 cuando clausuró el Congreso, porque en el Congreso tiene una minoría exigua el partido del nuevo presidente. Pero si Pedro Castillo gobierna de acuerdo a lo que está prometiendo en estos últimos 2 días, donde con Pedro Franque como jefe de su equipo económico está hablando de la continuidad de la Constitución de 1993 y las garantías a la inversión privada
Y todo eso, bueno, entonces va a ser totalmente diferente. Lo que pasa es que en este momento es imposible saber cuál de Obvio. los Pedros Castillos va a ser el que Sí, ejerza obvio. finalmente la presidencia de Perú. Muchísimas gracias, Claudio, y te vamos a tener obviamente de vuelta en el programa. Esperemos poder tenerte pronto porque nos interesa muchísimo todo el tema, hablar un poco de Latinoamérica y de lo que pasa en América Latina, prácticamente, porque la verdad que parece que viene bastante movilizado América Latina últimamente. Como Sí, bien sí. dijiste vos, El mundo Colombia, entero, Chile, Perú, el mundo entero está muy complicado. El mundo muy entero, las complicado. democracias se están desfondando en el mundo entero. El modelo liberal demócrata de Estado de Derecho se está desfondando en el mundo entero. En Europa se están viendo muchas democracias en crisis, asediadas por ultraderechas. Bueno, lo que ha vivido Estados Unidos y que está intentando superar, ¿no es cierto?, el arribo de Donald Trump al poder. Eso fue Exacto. un golpe demoledor para la democracia. Incluso para una democracia tan antigua y vigorosa como la de los Estados Unidos, bueno, engendró un demagogo autoritario como Donald Trump, lo que está viviendo Brasil con Bolsonaro. La democracia está sediada en muchas partes del mundo, Lionel. Muchísimas gracias, Claudio, ¿eh? Un placer. La Un verdad, gusto. esperemos volver a tenerte pronto, contar con vos. Va a ser un gusto, Lionel, hasta siempre. Gracias.